El sótano olvidado de los Mellor, un despertar oscuro. Me llamo Elena. He pasado la última mitad de mi vida adulta en Estados Unidos, los últimos 5 años dedicados a limpiar casas en los suburbios de Oregón. Es un trabajo que, aunque cansa el cuerpo, me ha permitido enviar dinero a mi familia en Guatemala. Mi rutina era mi santuario, levantarme antes de las 5 de la mañana, preparar mi café y salir en mi viejo Honda Civic, que sonaba como si le doliera el alma con cada kilómetro. Casa tras casa, aspiradora en mano, trapos y desinfectante. He visto de todo, desde la pulcritud obsesiva hasta el caos absoluto. Creía que nada podía sorprenderme. Qué equivocada estaba. La casa de los Mellor era una de mis paradas regulares desde hacía unos 6 meses. Una familia de 3, el señor Mellor, siempre con su traje gris y una sonrisa forzada que nunca llegaba a sus ojos, la señora Mellor, una mujer pálida que pasaba los días en su jardín, obsesionada con sus rosales y su perrita Caniche, y una hija adolescente, siempre pegada a su celular, una sombra en las escaleras. La casa era grande, de 2 pisos, con un aire antiguo pero bien conservado. Yo la limpiaba los miércoles, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Siempre era la misma rutina: habitaciones, baños, cocina, sala, comedor. En ninguna ocasión me mencionaron un sótano. Y créanme, siempre pregunto por todos los espacios que debo limpiar. Ese miércoles en particular, el sol pegaba fuerte, era uno de esos días de verano en que el calor te envuelve como una manta húmeda. La señora Mellor me había pedido una limpieza profunda en la sala de estar. Moví los muebles para aspirar bien y limpiar detrás. Cuando arrastré una pesada estantería de roble que estaba junto a la chimenea, sentí un ligero crujido bajo la alfombra persa. Pensé que era la madera vieja del piso. Pero al pasar la aspiradora, noté que la alfombra se abultaba en un punto. Con curiosidad, la levanté. Y ahí estaba. Una trampa de madera, apenas perceptible, con una manija de hierro forjado que parecía carcomida por el tiempo. Estaba tan bien disimulada que si no hubiera movido la estantería y la alfombra, jamás la habría encontrado. Mi curiosidad se encendió, mezclada con una punzada de inquietud. ¿Por qué el secreto? La casa era grande, pero no era extraño que tuvieran un sótano. Lo raro era el ocultamiento. Miré a mi alrededor. La señora Mellor estaba en el jardín, el señor Mellor fuera, y la hija, como siempre, encerrada. Me acerqué, con un paño en mano, y con un temblor en el corazón, intenté limpiar la manija. Estaba dura. Hice un poco de fuerza, y con un chirrido agudo que me erizó los pelos del brazo, la trampilla cedió. Un aire frío y húmedo, cargado con un olor a tierra mojada y algo más, algo antiguo y estancado, subió hasta mí. La oscuridad debajo era absoluta. A tientas, busqué un interruptor en la pared cercana. Hice clic, y una bombilla solitaria, colgando de un cable, se encendió, revelando unas escaleras de madera que descendían a lo desconocido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo en mi interior gritaba que no bajara. La señora Mellor siempre insistía en que no tocara nada fuera de lo común. Pero la curiosidad era una fuerza magnética. Lenta, muy lentamente, descendí los escalones. Con cada paso, el aire se hacía más denso, más frío, como si entrara en una tumba. Mis zapatos resonaban en un silencio opresivo. El sótano no era grande, pero era inquietante. Las paredes eran de piedra irregular, sin ventanas. En el centro, había una mesa de madera oscura y tosca, como tallada a mano, y sobre ella, dispuestos de manera ritual, varios objetos. No eran los típicos trastos viejos. Había una calavera de un animal pequeño, pero con una extraña forma alargada, y 2 velas negras consumidas a sus lados. Alrededor, lo que parecían dibujos hechos con tiza en el suelo,
círculos concéntricos, símbolos indescifrables y líneas que formaban figuras grotescas, casi orgánicas. Mi corazón latía con una fuerza inusual, resonando en mis oídos. En una de las esquinas, cubierto por una tela vieja y raída, había algo que me hizo dudar. La tela parecía haber sido puesta con prisa, como si hubieran querido esconderlo de repente. Con un temblor que me recorría las manos, la levanté. Era un altar improvisado, pero con una intención deliberada. Encima, una muñeca de trapo, de unos 30 centímetros, con ojos cosidos de botones negros que parecían mirarme. No era una muñeca de juego. Tenía el pelo hecho de hilos negros y gruesos, y lo que parecían ser mechones de cabello humano real atados a sus extremidades. En su pecho, tenía clavado un alfiler de plata oxidado, y alrededor de su cuello, un collar hecho con pequeños dientes. La forma de los dientes me heló la sangre, eran demasiado pequeños y afilados para ser de animal. Junto a la muñeca, un pequeño cuaderno de cuero envejecido. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, no había letras, sino más símbolos, los mismos que estaban dibujados en el suelo, y otros nuevos, aún más complejos y perturbadores. En algunas páginas, había fotografías antiguas, en blanco y negro, de personas con los ojos vendados, paradas alrededor de lo que parecía ser un altar similar al que estaba frente a mí. Las figuras en las fotos no sonreían. Algunas tenían expresiones de terror, de dolor profundo. Y lo que más me perturbó fue que en una de las fotos, una de las personas tenía un collar de dientes idéntico al de la muñeca. Justo en ese momento, un escalofrío helado, mucho más intenso que el aire del sótano, me recorrió. Sentí una presencia detrás de mí. Un aliento frío en mi nuca. No era viento. El olor a tierra mojada se intensificó, mezclado con un dejo metálico, como a sangre. Me giré bruscamente, pero no había nada. Solo la oscuridad en la esquina más profunda del sótano, que parecía observarme. El silencio se volvió ensordecedor. Sentí que algo me tocaba el tobillo. Retrocedí un paso, tropezando, y mi mano chocó con algo en el suelo, una pequeña figura de arcilla, deforme, con cuernos y una boca que se abría en un grito silencioso. Un golpe seco arriba, en el piso de la sala, me sacó de mi trance. Mi mente se heló. ¿Había alguien en la casa? ¿La señora Miller? ¿Y si me descubría aquí abajo? La adrenalina me invadió. Dejé el cuaderno donde lo encontré, cubrí la muñeca con la tela, intenté restaurar todo tal cual. Mis manos temblaban tanto que apenas podía coordinar. La oscuridad del sótano parecía volverse más densa, como si algo me observara desde las profundidades. El aire se sentía pesado, opresivo, como si una mano invisible me oprimiera el pecho. Subí las escaleras a toda prisa, tropezando varias veces. La trampilla era más difícil de cerrar de lo que había sido de abrir. Tuve que forcejear con ella, sintiendo la presión de algo invisible empujando desde abajo. Finalmente, con un último esfuerzo, logré bajarla y escuchar el clic. Empujé la estantería de nuevo a su lugar y extendí la alfombra encima, intentando que todo pareciera como si nada hubiera pasado. El golpe que había escuchado antes no se repitió. La casa estaba en silencio, un silencio que ahora me parecía ominoso, cargado. Salí a la sala de estar. Todo estaba como lo había dejado. La señora Miller seguía en el jardín, ajena a todo, con su perrita. El resto del día fue una tortura. Mis manos seguían temblorosas. Cada sombra me parecía una figura. Cada crujido de la casa, un paso, un movimiento en el sótano. No pude dejar de pensar en lo que había visto, la calavera de forma extraña, las velas negras, los símbolos en el suelo, la muñeca con sus ojos de botón y su collar de dientes humanos, las fotos perturbadoras, la figurilla de arcilla. ¿Qué hacían los Miller con esas cosas? ¿Eran parte de algún culto?
¿Qué rituales se llevaban a cabo en ese sótano secreto? Terminé mi trabajo a las 3 de la tarde. En cuanto subí a mi auto, sentí un alivio inmenso, como si hubiera escapado de algo más que una casa. No miré atrás. Al día siguiente, la imagen de la muñeca no me dejaba dormir. Eran las 4 de la madrugada y yo seguía despierta, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. No podía ignorarlo. Tenía que renunciar. Pero a las 6 de la mañana, recibí un mensaje de texto de la señora Mellor. Elena, lamento informarte que ya no necesitaremos tus servicios. Gracias por todo. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. No hubo explicación, ni disculpa, solo esa frase fría y concisa. ¿Cómo lo supieron? ¿Me vieron? ¿O fue que lo que estaba en el sótano despertó cuando lo encontré y de alguna forma se comunicó con ellos? ¿Algo los alertó de mi intrusión? Desde ese día, la vida se me volvió una pesadilla silenciosa. Ya no limpio casas. Ahora trabajo en una fábrica, haciendo turnos de noche, esperando que el bullicio de las máquinas ahogue mis pensamientos. Pero no hay escape. A veces, por las noches, mientras estoy en la línea de producción, la visión de los símbolos del sótano se superpone a las luces fluorescentes. Siento una extraña inquietud, una presencia fría y silenciosa que a veces creo sentir justo sobre mi hombro, un aliento gélido. Los sueños son lo peor. Cada noche, vuelvo a ese sótano. Las sombras son más densas, las figuras en el cuaderno se mueven, y la muñeca me mira con sus ojos de botón. Una noche, en mi sueño, la muñeca no tenía el alfiler de plata. Me miraba fijamente, y sentí un dolor agudo en el pecho, como si el alfiler lo tuviera yo. Desperté gritando, con una punzada real en el corazón. Otra noche, soñé con la figura de arcilla. En mi sueño, crecía, sus cuernos se afilaban y su boca se abría, pero no en un grito, sino en una sonrisa macabra que me llamaba. Sentí una atracción, una necesidad de bajar a ese sótano, de entender, de unirme a esas figuras de las fotografías. Desperté empapada en sudor frío, la sensación de estar siendo arrastrada hacia abajo aún en mi cuerpo. He intentado buscar información. He visitado bibliotecas, he pasado horas en internet, buscando sobre cultos, sobre símbolos extraños, sobre esa clase de altares. Pero nada. Es como si lo que vi fuera tan específico, tan oculto, que no existe para el mundo exterior. A veces, me pregunto si no debería haber buscado. Si al buscar, solo estoy reforzando el lazo con aquello que encontré. Una tarde, mientras compraba víveres, vi a la señora Mellor. Fue solo un segundo. Ella estaba en el pasillo de las verduras, igual de pálida, pero sus ojos tenían un brillo extraño, una profundidad que no recordaba. Cuando me vio, sus labios formaron una sonrisa. No fue la sonrisa forzada de antes, sino una sonrisa genuina, extrañamente cálida y siniestra a la vez. Y en su mano, sostenía una pequeña figura. Era idéntica a la de arcilla que había visto en el sótano. Sentí un nudo en el estómago. Ella la apretó ligeramente y me guiñó un ojo. Un guiño lleno de una complicidad macabra. Me di la vuelta y salí de la tienda tan rápido como pude. Mi corazón latía desbocado. Sabía que no había sido una casualidad. Ella me había visto. Y de alguna manera, sabía lo que yo había encontrado. El vínculo invisible. Los últimos meses han sido los peores. Los sueños son más vívidos, más frecuentes. El dolor en el pecho, donde sentí el alfiler de la muñeca, se ha vuelto recurrente. A veces, cuando estoy sola en casa, escucho susurros, sonidos que no son míos, en un idioma que no comprendo, pero que suenan antiguos y siniestros. La voz grave de un hombre, el lamento suave de una mujer, y, a veces, una risa infantil, pero de una risa que me helaba la sangre. Una noche, mientras me preparaba para dormir,
escuché un chirrido familiar. Era el mismo chirrido que hizo la trampilla al abrirse en el sótano de los Mellor. Provenía de mi propia sala. Mi corazón se detuvo. Me levanté lentamente, con un miedo que me paralizaba cada músculo. Caminé hacia la sala, con los sentidos agudizados. La luz de la luna que entraba por la ventana dibujaba sombras largas y distorsionadas. Y entonces lo vi. En el centro de mi alfombra, que hasta ese momento había estado lisa, había un bulto. Un bulto pequeño, redondo. Era idéntico al que había sentido bajo la alfombra en la casa de los Mellor. Me acerqué, con una mezcla de horror y una extraña fascinación. Con manos temblorosas, levanté mi propia alfombra. No había una trampilla de madera debajo. Pero en el piso, tallado con una precisión inquietante, estaba uno de los símbolos que había visto en el sótano. Uno de los círculos concéntricos, con una línea que lo atravesaba. Era un símbolo de los dibujos en el suelo, de las páginas del cuaderno. Grité. Un grito ahogado de puro terror. No podía ser. ¿Cómo había llegado eso allí? ¿Alguien había entrado en mi casa? ¿O es que lo que había despertado en el sótano de los Mellor me había seguido, había encontrado una manera de alcanzarme? Esa noche no dormí. Pasé las horas limpiando el símbolo con desinfectante, arañando la madera con mis uñas, con la desesperación de borrar una marca que sentía que me condenaba. Pero no desapareció. Solo se hizo más tenue. Ahora, cada vez que entro a mi sala, lo veo. Me mira. Siento que no estoy sola en mi propia casa. El aire se siente pesado. A veces, siento el aliento frío en mi nuca, incluso cuando no hay ventanas abiertas y no hay nadie cerca. Me han salido moretones sin explicación en las piernas y los brazos, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza mientras duermo. He perdido peso. Mis amigos me dicen que me veo cansada, que mis ojos tienen un brillo extraño. No me atrevo a contarles lo que me pasa. ¿Quién me creería? La pregunta sigue ahí, carcomiéndome cada pensamiento, cada momento de silencio. ¿Qué era lo que los Mellor guardaban tan secretamente en ese sótano? Y más importante aún, ¿qué desperté al encontrarlo? Porque ahora, ya no soy solo la mujer que limpiaba casas. Soy la mujer que abrió una puerta a algo antiguo, oscuro, y que ahora me persigue. Y a veces, cuando miro el símbolo en mi piso, me pregunto si el sótano no era solo un lugar físico, sino una prisión. Y si al encontrarlo, no solo liberé algo, sino que, sin quererlo, tomé el lugar de lo que estaba encerrado. Y ahora, estoy atrapada.